Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana del lunes 19 de abril del año 2021. De verdad un privilegio llegar a todos ustedes con esta primera edición del día y de la semana de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente su sintonía esta mañana. Hay mucha información que compartirle, por supuesto, muchos temas del acumulado de fin de semana, el debate de candidatos, el primer debate oficial de candidatos al gobierno del estado de Baja California. Hoy inician campaña los candidatos a la presidencia municipal de los 5 ayuntamientos de esta entidad y por supuesto también vamos a hablar de eso. Hace algunos momentos hubo una conferencia de prensa finalmente con directivos del Club Campestre de Tijuana que por fin decidieron salir públicamente a enfrentar ya abiertamente esta decisión del gobierno del estado de expropiar las instalaciones del campestre. Hay señalamientos ahí también delicados, concretamente la acusación al gobierno del estado de haber manipulado partidas registrales del registro público de la propiedad para lograr el objetivo de expropiar el club campestre, algo que dijeron no se va a permitir. Julián Leizaola finalmente se queda sin candidatura a la presidencia municipal de Tijuana. El partido deberá sustituir candidatos, no solo es el caso de Julián Leizaola, sino de otra candidata a una alcaldía por el partido Encuentro Solidario. Entre las múltiples informaciones que se han producido pues entre fin de semana y hoy mismo, este mismo día, bueno, caramba. Ok. Entremos en materia. Mire, empecemos por lo inmediato porque acaba de concluir justo hace algunos minutos la conferencia de prensa de directivos del Club Campestre acompañado de sus abogados. Ofrecieron esta conferencia de prensa y nosotros le compartimos un fragmento de esa conferencia de prensa de los directivos, un tema más que sensible, particularmente en este momento, sin duda. Interesantes puntos de vista vertidos en ella. Vamos a proceder de inmediato, permítame usted, para que escuche usted algunos de los conceptos ahí vertidos. Particularmente, y esta es la parte más relevante, particularmente la respuesta de los abogados. Finalmente son los que tienen el conocimiento específico
de lo efectuado por el gobierno del estado y la posibilidad de combatir legalmente estas acciones del gobierno del ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Aquí tiene usted, esto es lo que ocurrió hace justo algunos minutos, acaba de concluir la conferencia de prensa y le vamos a compartir una parte de esta conferencia de prensa. Buenos días. Buenos días. En caso de que continúe este pleito, hay algunos socios de Campestre que también son amigos del gobernador Bonilla. ¿Habrá alguna reprimienda contra ellos? ¿Los van a expulsar? ¿Habrá algo contra estas personas? Mira, eso es algo que tenemos sí, efectivamente, funcionarios en el gobierno estatal, funcionarios en el gobierno municipal, los cuales esperamos su apoyo de parte de ellos. Y la Comisión de Honor y Justicia de este grupo va a determinar la situación en la cual en un momento dado se va a presentar. Estaba diciendo que van a tomar una acción legal. ¿Cuáles fueron estas acciones? Y si van a mostrar también el título de El doctor Adolfo, voy a comenzar aquí para ya no cambiarnos. Le quiero comentar que sí ya se tomaron acciones legales, ¿de acuerdo? El título de propiedad se debe demostrar, lo tenemos y se va a exhibir ante las instancias respectivas. Estamos en un momento donde tenemos que probar la improcedencia de la causa de utilidad pública y dentro de ello ahí se exhiben todas las pruebas que se consideran adecuadas, ¿de acuerdo? Se han llevado ya acciones legales, van a seguir más acciones legales y a medida que vaya avanzando se van a ir desarrollando los procedimientos y seguramente se los vamos a estar informando. Sí, por supuesto, toda la información que se tiene de cumplimiento, causales de improcedencia, las objeciones respectivas y las impugnaciones se tienen que presentar en esta fase. Se tienen 15 días de acuerdo a la ley de expropiación y por tanto necesitamos partir de ese plazo perentorio. Con Lorena y posteriormente con Dios. me gustaría que me diera tu opinión sobre que este tema ya cruzó el terreno político electoral. Los candidatos de la oposición ya han hecho algunas expresiones. ¿Ustedes han pensado en establecer algún tipo de alianza con algunos candidatos? Y también me gustaría saber qué opinan de este diseño que se presentó, de cómo quedaría la peste en un puesto de que fuera un espacio público. Te quiero comentar lo siguiente. Nosotros somos un club apolítico. Claro, ha habido miembros de este club que participan o han participado en la política. Eso lo hacen por decisión propia. Nosotros somos apolíticos, somos respetuosos y lo mejor para nosotros es que la gente que llegue sea la mejor gente que gobierne nuestra querida Tijuana, nuestro querido estado de Baja California. Con respecto a lo que me comentas del diseño que se hizo, un diseño, un bosquejo de algo que mantener este campo de golf, estas instalaciones que ustedes ven que tenemos, que datan desde 1948, que cuestan al campestre 60 millones de pesos anuales para poder dar a la ciudad un pulmón. Gracias. Buenos días, presidente. Si nos puede decir, yo sí regreso al ámbito político, sobre todo porque la candidata Morena no se ha desquitado de las decisiones de Bonilla previo a la elección, apoyaba esta
esa acción que consideran ustedes ilegales y han tenido un acercamiento con ella y aparte, pues la mayoría de la gente de la campaña de la candidata son personas que apoyaban el proyecto del gobernador Jaime Bonilla, entre ellos coordinador de campaña y varias personas han tenido acercamiento con ella porque en el caso, este caso va a continuar. No hemos tenido acercamiento, la verdad de las cosas no hemos tenido acercamiento, sí nos gustaría el apoyo de ellos. Sí, seguimos con Cecilia. Bueno, un parteaguas en un momento dado se va a encontrar para que México se convirtiera en una comisión en un país comunista. Ustedes empiezan a hacer claridad porque realmente creo que representan pesos, ¿verdad? Van a expropiar todos los actos de México. Lo hemos visto en las noticias cuando estuvo Hugo Chávez en Venezuela, se expropió 11 me gustaría saber si en serio esto va a seguir o de verdad lo van a defender en serio porque somos un país permitir que esté pasando los medios de los partidaguas a nivel nacional para que nos lo quitaran a Baja, nos lo quitaran. Le respondo, mire, como usted bien lo dice, se va a hacer una defensa sumamente fuerte. Todos los abogados miembros del Club Campestre, agrupaciones externas, abogados de otros estados, de organismos públicos y privados, están sumándose para la defensa, precisamente porque no vamos a permitir que se abra la primera puerta para una expropiación discrecional. La expropiación es una herramienta de política pública que prevé la Constitución. Pero esa herramienta de política pública debe de cumplir parámetros técnicos. Y en esos parámetros técnicos, el primer requisito de una expropiación es la indemnización. En este caso, el hacer dudoso los derechos y tratar de no pagar, de no indemnizar. Entonces, desde el ámbito constitucional, el artículo 22 lo califica como una confiscación de bienes. La confiscación es la apropiación sin indemnización. En este caso, no puede haber una sola razón para que no se indemnizara a los propietarios que somos nosotros. E inclusive la ley de expropiación establece que si no hay propietarios, a sus poseedores tendrán derecho a la indemnización. Sin embargo, el hacer dudoso los derechos y modificar las partidas del registro público han sido una muestra que esto se tiene que defender desde el plano constitucional, no desde el plano mediático. Y debe de ser desde el plano constitucional, porque una expropiación es una herramienta, como les dije, de política pública que puede existir, siempre y cuando exista una justificación del bien general sobre el bien individual. Y en este caso, aunque el argumento es la prevalencia del bien general, del orden común, en realidad la metodología y la sustentabilidad técnica carecen de esa justificación. Así es que vamos a hacer una defensa como se debe de hacer. Julieta. Por supuesto que se tienen identificados aquellas personas que realizaron la modificación y la alteración de las partidas registrales, creando partidas nuevas y borrando el pasado registral. Y ustedes podrían corroborarlo, tratando de tener acceso ahorita a esas partidas. Y podrán darse cuenta de la opacidad, podrán darse cuenta que ya no hay acceso ni siquiera a la información. Y lo que es importante, si hay una responsabilidad de carácter penal que deberá de asumir aquel que manipuló esas partidas. Además, existen acciones legales por una violación que se realiza a la suspensión en virtud de que los jueces federales habían impedido a la autoridad utilizar esa información manipulada para un acto jurídico
como lo fue la declaratoria de utilidad del pasado 13 de abril. ¿Tenemos más preguntas, Carolina? ¿Alguien no le escuché su pregunta? ¿El cambio de la ley de expropiación se realizó antes o después de la publicación del anuncio de actividades? No cambió la ley de expropiación, cambió la Ley General de Bienes del Estado. Eso fue el día 25 de enero. 25 de enero, que usted puede verificar el periódico oficial. Ahí es donde se hacen los cambios del artículo 10, fracción tercera, 21, fracción décima y 50. ¿Quiénes son los estados votados por el cambio? Los que constituyen la mayoría en el gobierno del Estado. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eduardo de la Feria. Soy presidente del Comité de Vecinos y Pozo por Chapultepec. Saludamos a los egresados aquí de Aguascalientes. Estamos preocupados, todos que vivimos alrededor de aquí del campamento, preocupados de lo que está pasando. Soy un promotor economista, ecológico, histórico, Baja California. Sabemos de la importancia, cómo ejerce. De las 800 familias que normalmente asistimos a este club social deportivo, tenemos 300 familias adicionales de nuestros mismos socios, las cuales las disfrutan nuestros hijos, que son otras familias adicionales. Tenemos 225 empleados directos. Tenemos 1000 empleados indirectos que laboran aquí en este club campestre de Tijuana. Y Eduardo, como tú lo dijiste, formamos parte importante de la historia de Tijuana. Y aquí se dice, aquí empieza la patria. Y aquí en el campestre es parte de esa patria y de esa historia de Tijuana. Bien lo dijiste. Y se celebraron graduaciones, se celebran graduaciones de todas las escuelas, desde primarias, desde secundarias. Es nuestra casa. Esta es la historia de Tijuana. Te agradezco mucho, Eduardo. Hay modificaciones en las partidas registrales. ¿Cuáles son estas modificaciones que a ustedes les preocupan? Bueno, la modificación es muy sencilla. La titularidad del Club Campestre, simplemente en el renglón de propietario, hasta antes de la modificación aparecía el Club Social y Deportivo Campestre. Después de la modificación aparecía el nombre del secretario de Desarrollo Urbano. Simplemente con eso podrás darte cuenta que la propiedad ya no aparecía ni siquiera el nombre del propio club. Además se borraron partidas registrales donde casualmente se acredita la propiedad. Además de esas modificaciones, se crearon 2 gravámenes inexistentes e injustificados. A eso me refiero cuando hablo de alteración o manipulación de las partidas registrales. Y en ese sentido, ¿ya interpusieron alguna denuncia ante la autoridad, no sé, estatal o federal? Sí, por supuesto, están ante los jueces federales. Los jueces federales, de hecho, tienen protegido al club para que no se celebre o se realicen mayores manipulaciones, alteraciones o modificaciones. De hecho, están impedidos para utilizar esa información. Y esas acciones legales se tienen desde hace un mes. Una última pregunta, José Iván. Son 3 muy breves. La primera, si creen que esto se reavivó a raíz de que González Cruz decide lanzarse para una diputación, ¿qué relación hay de González Cruz actualmente con el campestre? 2, no me queda muy claro por qué no mostrar la prueba de que son dueños. O sea, entiendo que hay un proceso legal, pero pues si no tiene las pruebas, ¿por qué no mostrarlo abiertamente? Y 3, independientemente de lo legal, ustedes me imagino están al tanto de las redes sociales y también hay un sector de la población que cree que es mucho para un sector muy reducido y de cierta manera de un estatus socioeconómico alto. Entonces, ¿qué decirle también a ese sector de la población? Serían esas 3 preguntas. ¿Quieren le contesto la parte de la propiedad?
La parte de la propiedad no solo se tiene aquí en los documentos que están a nuestro alcance. No solo aquí está acreditada la propiedad, la titularidad y toda la información, sino que además esa información es de carácter público. Cualquier persona puede tener acceso en el registro público a ella. Entonces, la propiedad no requerimos venir y decirles aquí está físicamente el documento porque está al alcance de todos. Y también está a disposición, sin duda, de cualquiera de ustedes, por lo que hace a la propiedad. Entonces, esta es la otra parte. Primero, sería González Cruz, y qué decirle a ese sector de población que, de cierta manera, pues no está de acuerdo en que tengan tanta propiedad en un sector reducido. Mira, referente, yo te voy a contestar lo que es el sentir de los socios, referente a lo que manejan en un sector de la población. Cada uno de los 800 socios que estamos en este club apoyamos de alguna forma a nuestra sociedad, generando empleos, generando trabajo. Y la idea que tenemos es igualmente apoyar para crear algunas otras zonas. Estamos dispuestos a hacerlo, queremos hacer, porque es parte de lo que nuestro club campestre. Referente a la cuestión política, vuelvo a lo mismo y lo comento y lo quiero dejar muy claro aquí, para que esto no tenga más trascendencia en ese sentido. Nosotros somos un club apolítico. Nosotros no nos interesa la política. Para que quede muy claro, ya las situaciones personales, las situaciones políticas que pudieran existir miembros de este club son situaciones personales, no son situaciones del Club Social y Deportivo Campestre. Voy a pedir aquí a nuestro amigo Roberto Quijano si quiere comentar algo adicional. Sí, gracias por la pregunta, José. No solamente somos apartidistas, somos apolíticos y apartidistas, ¿sí? Casualmente el decreto se publica en tiempos políticos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso habrá que presentárselo a los políticos, ¿verdad? Segundo, la propiedad y las instalaciones del Club Campestre fueron pagadas con los recursos de las personas que en ese momento eran socios del Club Campestre en 1972. Todas las instalaciones que están viendo ustedes, nadie nos las regaló. No hemos recibido un solo centavo por parte de ningún orden de gobierno, ningún subsidio, ningún beneficio fiscal, ninguna aportación por parte del gobierno. Todas las instalaciones y la propiedad fue cubierta por los recursos de los socios. Son muchas o son pocas, claro que es una responsabilidad de quien las pagó, ¿verdad? Lo que no vamos a permitir es que se afecte el tema de la propiedad privada. Insisto, no es el tema del campestre, y como decía Eduardo de la Peña, es el tema de la historia de Tijuana, es el tema de los vecinos, es el tema del desarrollo comercial, es el tema de las libertades de los tijuanenses. E insisto, el Club Campestre no va a permitir ninguna expropiación, no va a permitir ninguna afectación, porque no somos nosotros nada más. Es el inicio de una acción de gobierno que pudiera terminar en un sistema al cual no queremos llegar. Bueno, ahí tienen ustedes la parte esencial de la conferencia de prensa ofrecida hace algunos momentos por directivos del Club Campestre de Tijuana, con su presidente ahí presente, los abogados Roberto Quijano y Adolfo Solís, que pues adicionalmente son socios del Club Campestre, son abogados, particularmente
Adolfo Solís, un reconocido abogado, sobre todo en materia fiscal, que ha participado en este grupo de litigantes, de abogados, para dar la pelea de carácter legal. Interesante. A ver, vamos a dejar descansando aquí a los señores, con permisito. Chicos, gracias, son ustedes muy gentiles, muy amables. Sí, efectivamente. Así las cosas, el campestre va con todo para defender el patrimonio. Rescato de esta conferencia de prensa de manera esencial un par de datos. Uno, el Club Campestre de Tijuana tiene título de propiedad, tienen la propiedad acreditada. Dos, y la parte aparentemente más delicada de todas, el gobierno del estado, en su afán de lograr el objetivo de expropiar el Club Campestre, decidió manipular el registro público de la propiedad de las partidas registradas ahí en torno a esta propiedad, el Club Campestre, para lograr los objetivos por la vía legal. Así que esto, como ya nos fue explicado, ha sido materia también de un combate de carácter legal de parte de los abogados del Club Campestre de Tijuana, que sí han respondido a esa acción en la parte relativa a la declaratoria de utilidad pública, la causa de utilidad pública que todo gobierno debe acreditar con un expediente correspondiente antes de emitir una declaratoria de expropiación. El decreto de expropiación es otro momento de todo este proceso. Datos muy interesantes. Yo sé que abundan los datos de carácter histórico y debo agradecer que muchas personas nos han compartido incluso datos, fotografías. Mire, permítame ver si le puedo compartir una de las imágenes. Este que fue uno de los momentos más relevantes, por supuesto, tiene que ver con la presencia del presidente Luis Echeverría Álvarez y el gobernador Milton Castellanos en una ceremonia donde se formaliza las acciones mediante las cuales se conjura el peligro que había para Tijuana en los momentos más álgidos de esta complicación, cuando la empresa IXA reclamaba los derechos sucesorios de la familia Argüello y decía, bueno, IXA, que era la empresa que reclamaba, decía, todo este perímetro donde hoy está la ciudad de Tijuana pertenece a la familia Argüello, vengo a reclamar, entréguenmela, ¿no? Entonces, esa es la parte de fondo, la más relevante de toda la historia, en donde el Club Campestre ha sido no solo un testigo, sino un actor, un participante o protagonista, porque los socios del Club Campestre que aceptan vender parte de la propiedad del Club Campestre para pagarle a IXA y que se resuelva la amenaza que se cernía sobre Tijuana, bueno, esa fue pagada con la venta de los terrenos del Club Campestre entonces, una decisión de los asociados. Eduardo Yáñez Villafaña era notario público en esos días. A él le tocó protocolizar esto. La imagen, particularmente esta imagen tiene poca resolución, no se la puedo ampliar todavía mucho más, pero deja constancia de lo que le comento. Es ese momento tan especial en la historia, es la firma de la escritura del Club Campestre poniendo fin a un litigio por el fondo legal y el territorio de la ciudad de Tijuana entre IXA, el gobierno del estado y el Club Campestre de Tijuana. Y con eso se dio la seguridad jurídica de las propiedades de la ciudad de Tijuana, porque se consolidó gracias a la firma de esa escritura. En la foto Luis Echeverría presente,
El empresario Luis Fimbres, que era el presidente del Campestre en estos días, Milton Castellanos, el gobernador, y como testigos, pues todos los demás, el notario público Eduardo Illades Villafaña, a quien tuvimos la oportunidad de conocer hace ya bastantes años. Por cierto, ya falleció, su hijo es el actual dueño o titular de la notaría, el sucesor, ¿no? Así que ahí está una pequeña así probadita, ¿no? Del asunto. Bueno, no he saludado a nuestros amigos que hoy nos acompañan. Procedo en este momento a darle la bienvenida a John Espinosa. Muchísimas gracias. Melba Cortés Juárez, bienvenida. Luis Antonio Gómez, buen día. José Enrique Coronel Tocayo, buenos días. Leti Flores, bienvenida. Roberto Ávila Ramos, también, muchísimas gracias. Modificar partidas del registro público de la propiedad ya es de llegar demasiado lejos, sí. Sí, sin duda que sí. Normita, claro que sí. Antonio Calpio, el presidente del Club Campestre, no abona mucho, dice. Jorge Robles Contreras. Muy ilustrativa la información de hoy. Sí, el tema de borrones en el registro público es algo muy grave. Así se puede eliminar la propiedad de bienes con un solo movimiento burocrático. Bueno, yo debo decir que el registro público de la propiedad y del comercio ha sido una pila de agua bendita, ha sido una fuente de corrupción impresionante, de la que no está exenta este gobierno estatal. Esto antes de escuchar la acusación, la denuncia pública que hacen los directivos del Club Campestre sobre la manipulación para el caso específico del proyecto expropiatorio. La manipulación que regularmente se hace para engordar algunos bolsillos ha sido de verdad increíble a lo largo de todos estos años. Antonio Calpio, el abogado Solís Farias es garantía de legalidad, dice. Cierto. Si dejan esto proceder es la más clara señal, y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice Norma Martín. Juan José Hernández, saludos, buenos días. Tony Solís, bienvenido, buenos días. Juan Cisneros Casillas también, buenos días. A ver. Vamos a ver si es... sí, creo que sí, efectivamente. Sí, hay una gran diferencia entre la calidad de la imagen anterior y sí, déjeme compartir. Muchas gracias por enviárnosla, amigo Espinosa. Mire usted, este es el momento que le platicaba, ¿no? A la extrema derecha de su pantalla, en la imagen, Luis Fimbres, el empresario, flanqueando a Luis Echeverría Álvarez, presidente de la República, y a la derecha del presidente Echeverría, bueno, pues el gobernador Milton Castellanos. Era Miguel Calete Anaya, empresario, que aparece a la derecha del gobernador Milton Castellanos, también que fue diputado constituyente del estado, fue miembro del Club Campestre también de Tijuana, y frente a Luis Echeverría, bueno, pues don Eduardo Illades Villafaña era el notario público en esta toma que le compartimos. Muchísimas gracias por el dato gráfico. Le quiero decir que en el portal del Club Campestre de Tijuana desde hace mucho tiempo existe una relatoría, una crónica de carácter histórico sobre el Club Campestre de Tijuana. Yo no descarto que todo ese contenido incluso vaya a ser reforzado con más contenido
para acreditar pues los dichos que hoy hemos escuchado de parte de los directivos del Club Campestre de Tijuana y sus abogados. Ahí el tema del Club Campestre. Muchísimas gracias. ¿Quién más nos acompaña esta mañana? Javier Fuentes, Bernardo Calderón, Elvia Castañeda, Silvis, Agus Villarruel, Melba Cortés Lucy, HG, ¿quién más? Armando Fidel Ramos Hernández. Pues sí es verdad que falsificaron documentos en las oficinas de gobierno y se comprueba, se convierte en un caso penal, pues sí. Armando Fidel Ramos Hernández. Ya lo dijo Adolfo Solís Arias, efectivamente. Es susceptible de una acción penal. Ya están identificados exactamente quienes modificaron la información registral en torno al campestre. Ya están identificados y se prevé acción penal contra los funcionarios. Ahí se incurre en un delito de orden penal, no descartan la acción de carácter penal. En esta conferencia de prensa es lo que han dado a conocer. El otro dato importante, bueno, el Club Campestre empezó hace 2 meses las acciones de orden legal para defenderse ante lo que veían venir, que es esta acción de gobierno del Estado para expropiar la propiedad. Interesante. El gobierno del Estado ha insistido muchísimo en señalar que de manera ilegal el Club Campestre tuvo acceso a un título. Es decir, reconoce la existencia de un título de propiedad, ¿no? Aun cuando el discurso oficial ha sido en sentido contrario, pero en algún momento, en alguna de las entrevistas, el secretario Amador Rodríguez Lozano ha dicho que efectivamente existe un título. Sí hay un título. Hoy los señores del Club Campestre lo muestran, el documento, y confirman, existe un título, ¿no? Y ellos aseguran tener todos los documentos necesarios para acreditar la propiedad y además defender el derecho que les asiste, independientemente de que, como también reconocieron en la conferencia de prensa, ciertamente el Congreso del Estado, el gobierno del Estado tiene la posibilidad de expropiar un bien privado. Eso existe en el marco legal desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, pero debe acreditarse, comprobarse que hay una causa de utilidad pública, hay un bien mayor, y en este caso, lo que los directivos del Club Campestre plantean es que el bien mayor en el que puede fundamentarse la decisión de expropiar tampoco puede apoyarse pues sí, apoyarse en actos de carácter ilegal como la manipulación de la información registral del Club Campestre en aras de acreditar ese objetivo y de promover un bien mayor, que sería la columna vertebral de esta declaratoria de utilidad pública, ¿no? Sí, el gobierno del Estado puede expropiar un bien privado, sí. Por causa de utilidad pública y para beneficio de la comunidad, sí, se puede. Y ahí o difícilmente habrá poder humano que funcione porque el marco legal lo protege una acción de esta naturaleza. Pero la parte sustantiva en la que hoy insisten los señores del Club Campestre es, bueno, lo tienen que acreditar, que demostrar. Y aquí el problema es este detalle de la manipulación del registro público. Oiga, pasemos a otra cosa. Jorge Ramos Hernández acaba de iniciar hace algunos minutos su campaña de manera formal. Él, a diferencia de otros, decidió esperarse porque hubo algunos que desde la medianoche, incluso como acostumbran a veces
los políticos, para ganar tiempo y para mantener reflector mediático y reflector público, deciden iniciar campaña con alguna acción de volanteo en la vía pública, etcétera, etcétera. Jorge Ramos decidió hacerlo hace algunos minutos con la presentación de su plan de 100 días. Estuvo acompañado de su planilla, de los integrantes de su planilla, y no es el único, le insisto, que ha arrancado campaña el día de hoy. Montserrat Caballero, la candidata de Morena a la presidencia municipal, no asistió presencialmente al arranque de su campaña debido a un accidente vehicular que sufrió pues esta mañana cuando se trasladaba precisamente al sitio donde iniciaría, acompañada de la candidata de Morena al gobierno del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien inició los trabajos, el evento. Catalino Zavala, que es el candidato, es el coordinador general de campaña de Marina del Pilar, confirmó estos detalles, ¿no? Así que, pues ahí en una ceremonia, Marina del Pilar, acompañada de los candidatos a diputados, prácticamente inició la campaña local, ¿no? Marina del Pilar, finalmente ya llegó, que sí alcanzó a llegar, barriéndose, a ver, pues que sí, a ver, interesante. Pero el evento inició sin la presencia de Montserrat Caballero, eso es un hecho. Estamos en espera de conocer un poco más de detalles. Aparentemente incluso hubo falta de comunicación ahí entre los equipos de campaña. Lo que es un hecho es esta declaratoria de Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el sentido de que no va a asistir a más debates. Esta información es fresquecita, se la comparto, la podrá usted leer completa en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Bueno, pues aquí está, a ver. Algo de lo que también podrá usted leer respecto al Club Campestre está ya en el portal de Agencia Fronteriza desde hace algunos momentos, algunos minutos. Es información de carácter histórico. Es una descripción histórica de esta ruta para que siga usted dando seguimiento al tema. Pero esto que le comentamos hace un par de minutos es un dato interesante. Marina del Pilar Ávila Olmeda anuncia que no participará en más debates. Lo dicho. En una conferencia de prensa lo dijo. Dijo haber ganado el debate. Dice que para ella todos los aspectos más relevantes de la campaña, los debates incluso, para ella los debates están en la calle, caminando por las colonias y procurando estar atentos a la población. Y dice Marina, sus ataques, refiriéndose a los candidatos de los demás partidos, le hicieron lo que el viento a Juárez, ¿no?
Sus ataques nos hicieron lo que el viento a Juárez, dijo Marina. Los calificó como desesperados por darse a notar, ya que ella se siente segura de ganar en las próximas elecciones. Los moderadores, dijo Marina del Pilar, no fueron precisamente moderadores, les tengo mucho respeto, pero pareció una entrevista. A Rosa María se le olvidó que era moderadora y asumió que era una entrevistadora, sin embargo hay una diferencia refiriéndose a Rosa María Méndez Fierros, uno de los dos moderadores, Jorge Heras fue el otro. Hasta donde tengo entendido, en realidad quien estaba programado era Martín Borchardt, pero decidió no participar y Jorge Heras asumió ahí la posición de moderador, acompañando a Rosa María Méndez Fierro. Y insisten en esta conferencia de prensa de hace algunos minutos, tanto Marina del Pilar Ávila Olmeda como Montserrat Caballero Ramírez, la candidata a la alcaldía, pues que se van a llevar carro completo. Ok. Muy bien. Ahí parte de lo que le podemos ofrecer en este momento respecto al asunto. Alejandro César Vázquez Rubio dice, salud desde el Valle de México. Hombre, estamos muy pendientes de lo que acontezca en ese puerto fronterizo. Saludos, Alejandro, un placer. Interesante. Desde el Valle de México. Zoraida Pérez también nos acompaña esta mañana. Javier Fuentes, Elvia Castañeda. Excelente. Oiga, por cierto, ¿qué le pareció el debate? Me interesaría escuchar sus opiniones. A propósito de lo señalado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, fíjese que yo tendría que coincidir con eso, la verdad es que el formato es el formato del primer debate y en términos generales de la mayoría de los debates es muy limitado. Es imposible materialmente conocer en detalle las propuestas de los candidatos con mayor precisión, sobre todo con más detalles. Verá usted, esa ha sido desde hace mucho tiempo una de las grandes limitaciones de ese formato, pero adicionalmente en esta ocasión, pretendiendo hacer alguna modificación que entendemos perfectamente de parte del Instituto Estatal Electoral, lo cierto es que los responsables de la moderación me parece que se excedieron un poco de protagonismo, más de Rosa María, si usted me lo permite, y esa es la impresión que me deja. Yo respeto el trabajo de Rosa María, nuestra compañera periodista de Mexicali, igual de Jorge Heras, sin duda son buenos. Les hemos visto cosas extraordinarias en el trabajo periodístico, pero en la moderación me parece que fueron redundantes. Y en términos generales, el formato que le asignaron a la tarea de moderación, en el ánimo de ser lo más dinámico, nos parece, ¿no? Creo que hubo ahí un exceso, ¿no? Por algunos momentos parecía que eran los moderadores, eran realmente los candidatos, ¿no? Como que esta vez no quisieron limitarse solo a las simples preguntas y ya, no quisieron darle más movimiento, pero con un manejo que creo que fue desafortunado. Por lo demás, si usted vio el debate anoche, un debate de 2 horas 17 minutos, pues yo le podría decir que de lo destacable,
Lupita Jones, con un enfoque muy preciso, no le quitó el marcaje personal a Marina del Pilar Ávila Olmeda. Todos, por supuesto, ¿no? Los 6 candidatos a la gobernatura, todos contra Marina, todos contra Bonilla, todos contra la 4T y todos contra el gobierno de López Obrador. Eso fue clarísimo, ¿no? Tan fue así que, mire usted, en este primer debate, prácticamente ni quien se acordara que Lupita Jones era la representante del PRIAN, para decirlo, o para referirnos al enfoque crítico, muy crítico, que se esperaba estuviese presente en este debate, porque es la postulada por el partido que gobernó durante 30 años, que ejerció la gobernatura de Baja California, y que fue pues despedido del Servicio Público de Baja California, pero muy fuertemente, con un voto mayoritario a favor de Morena, en medio de muchas acusaciones, irregularidades, acusaciones de corrupción directas contra el exgobernador Kiko Vega de la Madrid, su esposa, el exalcalde panista en Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, en fin. Y no, usted escucha el debate a lo largo de 2 horas 17 minutos, prácticamente nadie enfocó críticas hacia los gobiernos del PAN, que es el partido que encabeza la coalición Va por Baja California. Pues es mayoritariamente panista. Mire, la candidata al gobierno de Baja California, pues es la candidata del PAN. Bueno, candidata de los empresarios, el PAN aceptó postularla a petición de empresarios, pero es la candidata del PAN, formalmente, ¿no? En el convenio de coalición, el PAN pone el candidato a la gubernatura, pero como decidieron que fuese mujer, ponen a Lupita, y para la alcaldía de Tijuana, pues ponen a Jorge Ramos, aunque va por otro partido, el PRD. El PAN le prestó Jorge Ramos al PRD, pues, ¿no? Entonces, básicamente es el proyecto político del PAN, el que está ahí presente en esa coalición. Pero ahí ni quien se acordara del PAN, ¿no? Y ni quien recordara que Lupita es la representante del Proyecto de Acción Nacional, básicamente. No. Y Marina del Pilar Ávila Olmeda, que se dedicó a cuidarse, más a la defensiva que a la ofensiva. Tuvo por ahí algún par de respuestas, ¿no? Sobre todo a Lupita Jones. Lupita Jones, prácticamente de todos los candidatos, no fue el único candidato o candidata que hizo referencia más directa a Marina del Pilar en lo personal. Claramente Lupita Jones fue en todo contra Marina del Pilar Ávila Olmeda. Marcaje personal. Y Marina del Pilar apenas respondió 2, 3 asuntos, se cuidó en el tema controversial sobre el Club Campestre, no se quiso comprometer, se cuidó de no caer en algún reclamo sobre este tema sensible que la llevara a deslindarse de Jaime Bonilla. No. Lo más que le vimos en ese tema fue una pregunta muy directa del moderador, de uno de los moderadores, en donde de plano Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo, pues pregúntale a Jaime Bonilla, ¿no? Yo respeto la propiedad privada y el derecho, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Eso fue, y de ahí no salió, ¿no? Entonces fue muy interesante, ya en el análisis de todo el debate, fue muy interesante ver el manejo de los aspirantes. Creo que se vio disminuida la candidata de Morena. Me parece que se vio disminuida. Pero con independencia del desempeño personal de cada uno de ellos, lo cierto es que no fue debate. En realidad no hubo debate.
debate, el que vimos entre Andrés Manuel López Obrador y el jefe Diego Fernández de Ceballos, ¿no? El otro candidato panista a la presidencia de la República. Eso sí fue debate. Pero entendemos también que el formato es difícil. Difícilmente se puede garantizar un debate. Tendría que ser un debate temático, pero cuando mucho de un par de asuntos, de un par de temas. De otra manera, lo que vamos a ver son planteamientos muy dispersos, sin profundidad, superficiales, respuestas de ocurrencia, como también las vimos en este primer debate oficial organizado por el Instituto Estatal Electoral, y hubo espacio también, pues, hasta para el humor. Si no, nada más hay que voltear a ver las expresiones de Jorge Ojeda, el candidato del partido Fuerza México, que es un empresario dedicado a los negocios inmobiliarios, que, bueno, respetables sus propuestas, pero en honor a la verdad, los temas planteados exigían respuestas precisas. Tengo la impresión de que ninguno de los candidatos en realidad estaba preparado para responder con precisión. Se supone que para eso tienen tiempo, para la preparación, y se les avisa cuáles van a ser los temas, ¿no? Y en un debate como este, el candidato finalmente es el dueño del micrófono en el tiempo que se le asigna. Puede haber una pregunta específica, pero el candidato enfocado agarra el tema y lo plantea completo, como va, ¿no? Porque el tiempo corre, el tiempo es el enemigo, ¿no? Y constantemente divagaron y se perdieron en las respuestas. No pudimos de verdad conocer con precisión esas propuestas. Imposible, porque en términos generales los candidatos no se prepararon para eso, ¿no? Jorge Hank, redundante, sin mayor sustancia, el uso de la descalificación como estrategia, que ya hemos visto en otros debates, no ayuda tampoco a cosas concretas, a la propuesta concreta. Me parece que fue más asertivo, por ejemplo, Carlos Atilano, ¿no? Con intervenciones mucho más precisas. Victoria Bentley tuvo ahí algunos destellos en temas que son de su conocimiento, como el tema de Iztecali, donde la mayoría coincidió en que era necesario hacer auditoría, la mayoría coincidió en desaprobar los manejos que hicieron los gobiernos estatal y municipales por el adeudo, por haber, pues para decirlo aquí rapidito, ¿no? Jineteado un dinero que no les correspondían, porque las cuotas de los trabajadores que debieron haber entregado a Iztecali, ellos las jinetearon y las usaron para otras cosas, en lugar de entregárselas a Iztecali. Y el Iztecali sufre una crisis financiera desde hace un buen tiempo que le está pegando a los trabajadores porque impide que reciban los derechos que la ley les otorga, entre ellos el de la posibilidad de pensionarse. Pero es un tema que conoce bien Victoria Bentley porque fue la dirigente estatal del sindicato, muy cuestionada, demandada, expulsada incluso, si no me equivoco, por diferentes razones, ¿verdad? De gremio, pero conoce el tema y en cosas muy específicas como ese tema, evidentemente sí tiene el control, el dominio, pero fuera de eso, lo que vimos a lo largo de 2 horas 17 minutos fue en todo caso una plataforma de exposición de temas. Es un primer abordaje, digámoslo así, a los temas. De cualquier manera, los candidatos tendrán a lo largo de la campaña momentos y oportunidades para ir exponiendo ya con más precisión cada una de sus propuestas, pero en el debate oficial creo que se queda corto y difícilmente nos aporta a los ciudadanos más elementos de juicio, de criterio, como para de verdad tomar una decisión sobre un voto
a partir de propuestas, independientemente de si le simpatiza más uno u otro, o si de plano a usted le va a un partido o le va al otro, o le va a un candidato o le va al otro, si nos enfocamos específicamente en las propuestas, la verdad es que los candidatos nos quedaron debiendo información más contundente sobre los cómo, sobre el cómo van a realizar cosas muy concretas, ¿no? Ahí vimos más o menos ahí algunas respuestas a 2, 3 temas, pero en general creo que esa fue la característica del debate. Usted, por supuesto, tiene su propia opinión, ¿no? Si lo vio, yo espero que usted lo haya visto. Es importante que uno vea esos ejercicios para ir ampliando la visión, ir midiendo a los candidatos, etcétera, ¿no? ¿Quién más? Alejandro. Juan Cisneros Casillas, puros sueños guajiros con los de Morena se sienten en las nubes de seguros de ganar la cobertura y todo, dice Juan Cisneros. Armando Fidel Ramos Hernández, muy mal por parte de Marina manifestar hoy que ya no participará en las presentaciones de los candidatos a la gobernatura. Margabella Hernández, de acuerdo, no fue debate, solo le contestaron más al moderador, dice Margabella. Blanca Lilia Gándara, bienvenida. Muy tibios, se mantuvieron cuidándose y procurando hablar de lo que saben, evitando meterse en camisa de 11 varas, pero van empezando, ojalá mejoren y qué mala onda que se baje de los debates Marina del Pilar, aunque lo dudo, es parte de su estrategia llamar la atención, dice Blanca Lilia. Algo que Lupita Jones acreditó, le quiero decir, es que tiene elementos, tiene algo de discurso, se entiende que la prepararon, por supuesto, pero a la hora del debate, esa es la hora de la verdad. Están solos frente a la cámara, ahí no hay apuntador, no hay quien les esté diciendo, oye esto, oye el otro. Lupita Jones mostró las tablas que se sabe que tenía, pues, como empresaria que estuvo ligada a un evento muy mediático que es el Señorita México. Pero además ha tenido pues, un desarrollo personal como empresaria y como persona que ahí tuvo la oportunidad de lucir un poquito. Sí, ciertamente tiene una posición respecto a ciertos temas, me parece que eso sí ha sido real. Creo que hemos tenido oportunidad de, ahora que ya arrancó la campaña, de comprobar eso. Y bueno, pues no deja de ser una plataforma. El debate es siempre una plataforma que puede beneficiar a quien vaya más preparado, Sergio Mayer, diciembre, buenos días, saludos cordiales, bienvenido. Qué rápido se acabó la hora. Sí, hombre, se nos ha terminado el tiempo. Yo quiero agradecerle enormemente y le invito a que nos acompañe en punto de la 1 de la tarde. Nos quedamos pendientes con el tema de la Isaola. A la 1 lo abordamos. Hay otros asuntos por ahí que vale la pena. Lo de Jaime Bonilla y esa ida al béisbol. Qué cosas, ¿no? La respuesta del gobierno del estado por las críticas que generó eso también se lo vamos a compartir. Alguna intervención muy interesante del delegado federal único en Baja California respecto de los médicos y los abogados que hizo en una conferencia de prensa y por la que le han tundido, bueno, y Luis Uribe no es dejadito, no. Se puso eso bueno, le vamos a platicar de eso también. Algún par de temas nacionales, alguna posición del presidente López Obrador el día de hoy sobre lo de la Suprema Corte, en fin, otros temas más que ya estaremos abordando con usted en punto de la 1 de la tarde. Francisco Montiel. ¿Cree que el poco aforo al debate refleje el abstencionismo? Me parece que sí, será una característica de esta elección. El abstencionismo, por supuesto. Tema del campestre. Amerita un par de cositas más que ya no alcanzamos, ¿no?
pero creo que amerita algún abordaje. Lo haremos en punto de la 1 de la tarde. Que la pase muy bien. Nos vemos y escuchamos en un ratito más, con permiso. Invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.